Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar el último bloque del Congreso, el rol de lo público en la arquitectura, organizado por la Cátedra UNESCO en Ciudad, Paisaje y Patrimonio, de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima. Bueno, antes de dar inicio al bloque, les pedimos que eviten salir de la sala durante las presentaciones de los ponentes, ya que habrá un intermedio entre cada bloque. En este bloque tendremos el honor de escuchar la charla magistral de la reconocida arquitecta Tatiana Bilbao. Al finalizar, llevará a cabo una sesión de preguntas. Tatiana es arquitecta de la Universidad Iberoamericana. Estableció su estudio en el 2004 tras ser asesora de la Secretaría del Desarrollo y Vivienda de la Ciudad de México. Además de su reconocida obra, ocupa un puesto de enseñanza en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y ha sido invitada como profesora de otras universidades en Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Bienvenida, Tatiana. Gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí estar con ustedes. Desafortunadamente no puedo estar en persona, pero me da un gusto enorme al menos estar con ustedes por este medio. En esta pequeña hora tenía como la intención de compartir con ustedes, dado al increíble título del rol de lo público de esta cátedra, me parecía importante hacer una reflexión profunda desde donde hemos empezado a pensar qué es lo que constituye, cómo es y qué es lo que podría o nosotros quisiéramos que fuera la ciudad. Cuando yo salí de la escuela, creí que no había aprendido nada. Había pasado en un momento, yo creo, en la escuela, creo complejo, no lo sé. Todos creo que en algún momento decimos lo mismo, pero yo salí pensando que o yo estaba muy equivocada en lo que yo pensaba que era la arquitectura o no había aprendido realmente nada, porque a mí me enseñaron a producir objetos, a componer volúmenes, a entender geometrías, a trabajar en proporciones, a, a integrar materialidades, a definir procesos a través de ideas inspiradas en distintas lecturas, artes, historias y demás. Sin embargo, yo profundamente creía que la arquitectura era algo totalmente distinto. Esto no lo supe entender hasta mucho tiempo después, en donde realmente me di cuenta que yo entendía la arquitectura como esa capa esencial de cuidado para el cuerpo. La arquitectura es un medio para que podamos existir en este planeta. Y para mí, sostenía un cuerpo para existir, el ser el sostén de un cuerpo para existir genera una responsabilidad muy grande y algo que sí, a lo mejor el uso de la geometría y de las proporciones y de las definiciones inspiracionales del espacio me podían ayudar, pero no eran la arquitectura. Entonces, en mi búsqueda de qué era la arquitectura, porque como dije, a esta conclusión llegué bastante tiempo después, cuando salí de la carrera trabajé en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como ya lo dijeron en la introducción, muchas gracias, en donde pues me pareció como una oportunidad increíble, sobre todo porque para mí el interés profundo estaba en la producción del espacio público a través de la conformación social. Siempre estuve muy interesada en las dinámicas sociales. Mi tesis de fin de la carrera tenía que ver con las dinámicas del centro histórico de la Ciudad de México y la propuesta era una integración como de esas dinámicas sociales en el espacio público. Entonces, pues por ello, la verdad es que cuando llegó la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México, se volvía casi la idea de la traducción de un sueño, ¿no? De trabajar en un lugar donde se podía ingerir, pensar, pues eso es lo que yo creía, y participar en la producción del espacio
social, el espacio público, el espacio cultural, el espacio urbano, el espacio doméstico de la ciudad. Evidentemente, cuando trabajé ahí me di cuenta que, bueno, más bien que ahí producirlo era gestionarlo, ¿no? Pero de todas formas, esto se acercaba mucho más a mis intereses y entendí que lo que yo quería hacer no era gestionarlo, es toda esta producción, sino participar en la producción. Y me di cuenta que para ello había que irse al ámbito privado o al ámbito académico y fue lo que hice en ambos sentidos. Y entonces a partir de ahí empecé en una como profunda búsqueda de el espacio doméstico como definición de, esa creencia de lo que era la arquitectura, ¿no? De aquel espacio proveedor de, pues de la protección del cuerpo. En ese momento entonces empecé de alguna forma con el increíble legado que teníamos en la ciudad sobre la vivienda, sobre todo la vivienda social y todos los procesos de producción de la misma, a trabajar en cómo extender estas posibilidades, ya que en mi país la vivienda es un derecho no solo humano, sino constitucional. Entonces, cada gobierno tiene el mandato de hacerlo y a mí me parecía interesante estar ahí para ver cómo poder extender las nociones y entender otra vez a la vivienda desde no solo el derecho que tiene que otorgar el gobierno, sino desde el espacio de protección fundamental para poder generar la vida. Sin embargo, he de decir que en ese momento, y hasta hace muy, muy poco, trabajé profundamente rendida a lo que yo creía que era la definición única, canónica y determinada de lo que era o es la vivienda. Y ahí entonces empezó un proceso de reflexión de cómo poder hacer, generar estrategias que pudieran abrirse a otorgar más oportunidades a gente que fueran más asequibles, que fueran más viables, que fueran más diversas, que fueran más integrales, que pudieran generar posibilidades para gente distinta en habitar en ellas. Y ahí hicimos y producimos uno de estos proyectos, fue esta vivienda, que lo que era no era ni un prototipo ni un diseño, era una estrategia de construcción de un espacio que podía construirse de distintas formas, en distintas etapas y que podía crecerse de acuerdo a las posibilidades y a las capacidades y también a las necesidades de cada familia, ¿no? Esta vivienda, no me voy a detener en este espacio porque no es el tema de la conversación, pero para mí era fundamental, ¿no? Empezar no solo a pensar desde estas posibilidades de estrategias internas, sino, y como haberlo aprendido y también como herencia de los modernos, cómo esto podía construir la ciudad. Trabajando en CEDUBI, en donde había que tener estas distinciones, ¿no? Uno se entendía o como arquitecto, o como urbanista, o como sociólogo, o como cartógrafo, dependiendo su trayectoria profesional. Y pues yo me entendía perfectamente como arquitecta y siempre decía yo no soy urbanista. Cuando empezamos a hacer las viviendas de Acuña, con esta reflexión de, okay, a través de la vivienda, ¿cómo vamos a generar ciudad? Surgió realmente una pregunta fundamental que es algo que el día de hoy cargamos principalmente y por lo que hoy se llama mi conferencia La ciudad, mi sala. Al momento de tener los recursos muy limitados para poder implementar en esta ciudad la vivienda que habíamos diseñado como una estrategia, no como un proceso, no como un objeto, pensamos en cómo a través de ese mismo mecanismo generar el barrio. Era complejo porque el barrio ya existía, era un barrio que estaba consolidado y que había pasado un tornado que había tirado a 16 casas y entonces nosotros lo que teníamos era que reconstruir. Entonces el barrio estaba dado. Sin embargo, había muchos espacios y muchas oportunidades y muchas posibilidades que las propias casas podían generar. En este momento, claramente, yo creía, bueno, no soy urbanista, soy arquitecta y estoy construyendo casas, no estoy haciendo la ciudad. Sin embargo, nos extendimos a la posibilidad de pensar cómo poder llevar la misma estrategia de la casa al barrio,
y cómo poder a partir de ahí, de alguna forma, ingerir en la ciudad. Era tanto una idea bastante inocente como de alguna forma, una asunción, una presunción, ¿no? de un conocimiento también bastante inocente. El problema mayor, ¿no?, es que esta casa en la que nosotros estábamos trabajando y pensando que era una posible solución, ¿no?, para el problema de sostener cuerpos y de otorgar el derecho, está sostenida en tres grandes ficciones, como lo dice Fernanda Canales en su libro Mi casa, tu ciudad, en el texto introductorio, y obviamente el título de mi conferencia hace alusión a su libro también, en donde la casa moderna está basada en tres presunciones que son totalmente fantasías, ¿no? La primera es la casa como el lugar de descanso, como si el trabajo no se hiciera en la casa y como si el trabajo doméstico no fuera un trabajo, que sin embargo es el trabajo más importante, que es el absolutamente necesario para nuestra existencia, ¿no? El otro viene después. El otro es para nuestro sostenimiento, pero el primero es el reproductivo para nuestra existencia. La segunda es la casa como está planteada, esta es una casa que en teoría debe de otorgar el derecho, pero está pensada como un bien de intercambio mercantil, lo cual lo hace inasequible para la mayoría y expulsa a la mayoría, evitando poder ser aquella solución que otorga el derecho para todos. Y la tercera, basada en el hecho de que la casa está diseñada para la familia heteropatriarcal, para esposo, esposa, dos hijitos, ojalá sean del mismo sexo, porque si no, al menos en la casa mexicana ya no caben, y como si no hubiera otras formas de convivencia social y todo mundo viviera en esa configuración. Si uno es de esos suertudos, 19% de la población mundial que vive en esa configuración, pues qué suerte, porque tiene el 90% del parque construido, por lo menos lo construido en los últimos 200 años, adaptado y adecuado para sus necesidades. Pero sorpresa, es su bien más importante, el que usted tiene que pagar el resto de su vida, pero que solo le sirve por 15 años, porque más o menos eso es lo que dura la etapa de la vida en la que uno tiene esa configuración social que cabe dentro de esa casa, que está imaginada por la sociedad de producción. Esta casa no responde más que a ese proceso de entendimiento a la casa como lugar de descanso, como producto de mercado y como un sostenedor de una familia nuclear. El problema fundamental es que esa casa no le sirve a ninguna persona, le sirve al mercado como un bien de producto, como un muy buen legado de la revolución industrial. Si ustedes pueden pensar en cómo describir la casa, la podemos realmente analizar como un material que pasa en una línea de producción y se convierte en un producto que se vende. Evidentemente, esto choca profundamente con el entendimiento que yo tengo en la arquitectura, ¿no? La arquitectura es aquel medio fundamental que nos permite existir en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la casa que sostiene los cuerpos para existir? ¿Y cuál es entonces la ciudad que es el resultado de esta casa que nos cuida, de esta casa que realmente sostiene a cuerpos para existir? Cuando entendimos eso profundamente y lo pudimos poner en palabras, porque otra vez fue un proceso larguísimo de años de trabajo, de años de reflexión, de años de escuchar a admiradísima gente, de leer, de trabajar, de aprender con los alumnos, de aprender con la gente con la que nos rodeamos, de vivir los espacios que hemos vivido, entendimos que teníamos que entonces empezar a cambiar la idea de cómo se produce ese espacio que cuida para poder entonces cambiar la ciudad en la que vivimos. Y cuando entendí profundamente lo que significa el que ser arquitecto y participar en la producción del espacio, que yo digo que somos todos, no nada más los que tenemos un título,
es construir la ciudad. Cada puerta, cada cama, cada ventana, la manera en la que está dispuesta, la manera en la que captura el sol, la manera en la que expulsa la imagen, la manera en que mira al exterior, la manera en la que abre la puerta, es la manera en la que nos estamos de alguna forma postrando ante el colectivo. Por ende, es nuestra postura ante la ciudad y es lo que construye la ciudad. La ciudad es la suma de todos esos gestos, de todas esas puertas, de todas esas camas, de todas esas posturas, de todas esas miradas, de todos esos recuadros. Pero finalmente y profundamente creo que lo más importante que no se entiende en la ciudad de producción es que las ciudades no solo existen porque necesitamos estar ahí porque son los lugares de oportunidad, porque es donde está el dinero, porque es donde está la cultura, porque es donde están los lugares de aprendizaje, porque es donde está el intercambio, porque es donde están, en fin, todos estos mitos que yo diría que envuelven a la ciudad o realidades, pero que no son la causa. La razón fundamental por la cual las ciudades existen es porque los seres humanos necesitamos al otro para existir. Y esto es algo que la sociedad de producción ha limitado su capacidad de conocimiento, de entendimiento, pero sobre todo de fundamento para ser lo que es. La ciudad de producción trata de generar una postura para que el individuo pueda habitar en ella de forma individual, para que pueda ser autónomo, para que pueda ser eficiente, para que pueda ser finalmente productivo. Sin embargo, esa no es nuestra naturaleza y esa no es nuestra posibilidad. Los seres humanos no existimos sin el otro. Somos absolutamente interdependientes y necesitamos al otro para existir. Y esa es la razón por la cual la ciudad existe. Si la ciudad se rinde a esa condición, yo creo que podemos transformar nuestras ciudades en espacios que hoy nos expulsan a espacios que nos cuidan. En el 2017, la ciudad de París lanzó una iniciativa para transformar su ciudad en una ciudad que cuida, hablando mucho más profundamente sobre el medio ambiente, pero creo que hay una correlación importante. En el momento que entendamos nuestro propio cuidado, bueno, o al revés, en el momento que entendamos en nuestra propia integración al ecosistema en el que vivimos, y por ende ser un ente participativo en este círculo virtuoso, podremos entonces transformar estas ciudades a ser ciudades de cuidado y no ciudades de producción. Y entonces la ciudad de París, rendida un poco al tema climático, decidió lanzar un programa muy agresivo sobre la transformación de la ciudad del cuidado. Y entonces propuso hacer varios concursos, entre ellos en este de Port de Montreal, en el que nosotros participamos, y que ganamos haciendo una propuesta de edificios que no tienen, uno que no imprimen ninguna, o sea, no usan carbono, entonces son carbono cero, pero que también no tienen un programa determinado. Son edificios que ofrecen espacios de distintos tipos, con distintas orientaciones, pero que no están rendidos a ser una vivienda o una oficina o un taller, sino que pueden ser uno y lo otro al mismo tiempo. O no solo al mismo tiempo, sino en otro tiempo, porque hoy sabemos y a veces cómo habitamos, pero mañana no entendemos. Eso es otro proceso que la casa de hoy no entiende y por ende la ciudad se ha vuelto inflexible en ello. No solo es que esta casa que hemos pensado durante siglos, que es la casa ideal, y no solo durante siglos, que nos hemos encargado de repetirlo y de reiterarlo, no nada más nosotros como arquitectos, sino la sociedad entera, ¿no? De cómo debemos de habitar. Y si le preguntamos a cualquier niño del planeta de 4 años que le dibuje cuál es su casa ideal o cuál es su casa, y nos va a dibujar un dibujo muy parecido, así sea un niño que le preguntemos en Nueva Zelanda o en el norte de Alaska. Y en realidad esta casa es un constructo social que no sostiene a casi nadie o a
nadie, ¿no? Entonces, para mí, y dado a todos estos enunciados que he hecho, pues le llamo la fantasía de la vivienda a la que habitamos, ¿no? Un espacio que no le sirve a nadie, y que no, ni siquiera le sirve a esa familia ideal que hemos construido, que es la familia contemporánea, porque esa no es la familia de nadie o de casi nadie, ¿no? Nosotros entonces hemos tratado de investigar desde cuestiones como muy simples, como cómo romper la noción de la cocina en el espacio interior, ¿no? Uno de los espacios más controversiales es la cocina, que hemos cuestionado poco y que gracias a mi amiga Ana Puillaner, Estudio Mayo, he profundamente entendido dónde están sus debilidades y sus fortalezas. Y yo me declaro culpable. Esta es una cocina que hicimos nosotros en una casa, en donde no solo estamos discriminando a una persona para que haga las labores de este espacio, porque no hay muchas más maneras de compartirlo, porque los espacios específicamente están diseñados para que una persona trabaje en este lugar, sino que además estamos matando la posibilidad de alimentarnos profundamente. Y lo estoy diciendo en colectivo porque los arquitectos tenemos una enorme responsabilidad al nunca haber cuestionado, o la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, durante años y años sin haber cuestionado ni siquiera los aparatos electrodomésticos que diseño en ellas. Esta cocina, que en algún momento decidimos que era menos discriminatoria porque entonces exponía el trabajo y todos podían participar, lo único que hace hoy es que es un show precioso de la señora de la casa, pero nada más, está matando nuestras formas de comer, porque la comida no nada más es meternos vitaminas y proteínas al cuerpo. La comida es historias, es sabores, es olores, es amores, es muchas, muchas tristezas, pero son muchas cosas que vienen embebidas en el proceso de cocción de la cultura, de la comida que viene de la cultura en la que participamos. Esta cocina que nosotros hicimos en una casa en Jalisco está matando completamente la posibilidad de la extensión de esas historias y de esa cultura en ese específico lugar, porque pues aquí no puedes cocinar una salsa típica de la zona, porque te quedas, ves la tele y duermes durante 2 meses con la salsa en la cabeza, ¿no? Entonces, estamos repitiendo, como de alguna forma, sin cuestionar estos modelos que nos están produciendo un tipo y una forma de ciudad que es lo que realmente deberíamos de cuestionar. Lo mismo podría decir de cada espacio de la casa. ¿Quién dijo que teníamos que dormir en una cama doble y compartida? ¿Y por qué? ¿Y por qué en una cama? No todos dormimos en camas. Y esto lo aprendimos muy bien en la reconstrucción del sismo del 2017, o más bien fue todo lo que digo, han sido como pasos que nos han dado estas pistas de reconocimiento de estas nociones. Y en el sismo del 2017, en México, hubo un sismo en septiembre del 2017, dos en específico, que acabaron con 500,000 casas en una región más o menos de una tercera parte del tamaño del país. El impacto fue gigantesco y nosotros decidimos entrar a un pueblo que se llama San Simón el Alto, en el Estado de México, en donde nunca pretendimos construir las casas de estas gentes, sino llegamos a ofrecer nuestro conocimiento técnico del uso de algunos materiales que no habían sido utilizados de forma segura para construir estas casas, por lo que habían sido tiradas, pero con la absoluta humildad de saber que nosotros no teníamos ni idea cómo habitaba esta gente, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que no solo no teníamos ni idea cómo habitaba esta gente, sino que nosotros nunca habíamos cuestionado ni siquiera cómo nosotros mismos habíamos habitado. Ya dejemos el haber replicado estos modos durante años y años. Nos dimos cuenta que la cocina es un acto colectivo, comer es un acto público y cocinar es un acto comunitario. Y no se hace nada más con un aparato electrodoméstico. Hay muchos tipos de aparatos electrodomésticos que nosotros ni siquiera sabíamos nombrar. Este tipo de aparatos, no son aparatos, son cocinas increíbles,
producen sabores que no pueden producirse de otra forma, producen saberes que no pueden producirse de otra forma. Y que nosotros, al pedir, profundamente permitir esta plataforma, bueno, nosotros no teníamos que permitir nada, pero al no tener la arrogancia de llegar a decir, no, nosotros les diseñamos su casa porque nosotros sí sabemos, logramos realmente quien sí sabe habitar es ellos y cada persona, y ellos en su lugar y nosotros en el nuestro. Y entonces dijimos, bueno, regresamos y cómo vamos a proponer entonces una idea de vivienda. Y entonces muchos de las prerrogativas que habíamos pensado antes de que no, es que nosotros sí sabemos y podemos y con todo lo que sabemos podemos proponer. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos generar plataformas para que cada quien decida su forma de vivir? ¿Cómo podemos generar un espacio que, que la gente pueda construir fácil, asequiblemente, pero que decida cómo usar? Una de las estrategias fue hacer un diseño de 3 módulos, en donde 3 módulos distintos que podían acomodarse de la forma en la que cada habitante, cada núcleo, cada congregación, cada cultura pudiera construir. No es tan universal, pero bueno, decidimos pensarlo más abierto y utilizarse para lo que la gente decidía, ¿no? A lo mejor cada uno de estos módulos habitaba un núcleo familiar, para a lo mejor en todos estos módulos habitaba cada uno una familia, a lo mejor un módulo se dedicaba a un programa como la cocina y otro módulo a las recámaras, pero cada persona, cada habitante podía definir cómo utilizarlo. Pero no solo eso, sabíamos que al que cada habitante definiera qué módulos construir, cómo construir estos módulos dentro de su lote, y aquí está un ejemplo, la construcción de la ciudad iba a ser un espacio muy distinto. La posibilidad de la comunidad y la plataforma para esta era otro lugar totalmente. Y creíamos que no solo al otorgar agencia al habitante, a la decisión de cómo habitar en este barrio, podía darle de alguna forma esa capacidad de tener esa condición de poder, no me gusta usar la palabra poder, pero de esa condición de sentirse capaz de pertenecer a una comunidad con su propia identidad, ¿no? No solo eso, también puede adecuarse a otro tipo de formas de habitar, ¿no? Otro tipo de la utilización el uso de mobiliario distinto, ¿no? No solo tenemos distintas formas de cocinar, tenemos distintas formas de dormir. Y aunque muchos no lo crean, en mi país hay varias maneras de dormir y hay distintas formas y elementos que se necesitan para dormir. Una hamaca, un tapete en el piso, un colchón, una cama, y todos esos elementos no caben necesariamente en esta casa que hemos estandarizado y que incluso está descrita en la ley de vivienda de mi país. Pero bueno, esto hemos tratado de llevarlo como en otros ámbitos a otros niveles. ¿Cómo desde la intimidad de la cama producir la ciudad que estamos pensando? Ha sido una de las preguntas como fundamentales desde hace mucho tiempo, como lo vieron, y de las que en este proyecto en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, fue como la clave fundamental. Aquí lo que queríamos entender era a través de transformar la configuración de alguna forma el layout de las casas individuales, porque aquí el requerimiento era hacer 20 casas individuales en una cuadra típica, arquetípica de una arquetípica ciudad estadounidense, en donde normalmente está la casa, el jardín que está abierto y se comparte, pero es absolutamente privado, y la calle pública, ¿no? Y no hay más. Y eso es todo el espacio, eso es lo que construye la ciudad y esa es la ciudad que construye, ¿no? Y entonces aquí dijimos, bueno, ¿cómo podemos a partir de la casa individual, privada, hacer otro tipo de ciudad? Y decidimos entonces
entender las casas como estos núcleos que sostienen a nuestro espacio necesario, vital, que también es vital, fundamental, de identidad y que es la intimidad. Y luego cómo se empieza a abrir y a relacionar con el colectivo para sostener la necesidad de la interdependencia. Entonces, lo que hicimos fue distribuir las 20 casas dentro de la cuadra, ninguna dando a la calle y todas entrelazadas en estos círculos de privacidad a colectividad, con distintas escalas y distintos programas, por así decirlo. Entre ellos, cosas que los entrelazan, ¿no? Son espacios como muy colectivos que se comparten con la comunidad de las 20 casas, espacios muy públicos como este parque que es totalmente público, que lo comparten con el vecindario, la ciudad, quien sea, que el transeúnte, espacios colectivos pero de menor tamaño, o sea, comunes, en donde se comparten actividades muy específicas, espacios exteriores íntimos que también permiten esa relación, ¿no? Desde otro lugar con nuestro propio cuerpo, pero con nuestro propio entorno, espacios que se pueden compartir con otras especies, espacios en donde las interespecies producen, que es como este jardín productivo, y todos ellos de alguna forma entrelazados y intercalados para producir una cuadra que es entonces la que se muestra como lo que el futuro de esta ciudad quiere ser. Es muy ambicioso en mis palabras, evidentemente esto es una cuadra del mar entero, pero yo siempre pienso que los granitos de arena hacen la playa, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos fue invitar a otras 3 oficinas de arquitectura para practicidad y otras cosas. Entre los 4, cada uno diseñó una casa y esta casa se fue multiplicando. Hoy hay 18 casas construidas, 14 habitadas. Y bueno, está todo en proceso de entender si esto sí está proponiendo una nueva forma de habitar. Parece que sí, pero lo que nos gustaría mucho es ver si esto puede volverse como la propuesta de cómo puede ser una nueva forma de ciudad. Nuestra casa es una casa que pivotea, que refuerza de alguna manera, o es lo que creemos, nuestra idea principal. El piso superior lo que hace es como guardar todavía esta intimidad, esta posibilidad de tener como este espacio íntimo, único y personal. El espacio de abajo se abre para extenderse con estas, de alguna forma, grandes ventanales y terrazas hacia el exterior, donde ya se empiezan a compartir ciertas cosas y hacia los jardines. Y de alguna forma ir reforzando estas ideas, ¿no? Desde ir pensando en cómo formar plataformas para lo común desde lo privado, cómo sostener al cuerpo íntimo, hacer de alguna forma esta liga o este engrane, ¿no? Entre esas dos intrínsecas y absolutas necesidades del cuerpo humano, del sostenimiento de lo íntimo la integración con la interdependencia del colectivo, ¿no? Y entonces, bueno, simbólicamente la casa lo hace a través de esta escalera, en donde se abre al espacio más público y después al espacio compartido. En realidad, un poco es un, es un granito muy privilegiado, ¿no? En un entorno que le dio la plataforma para existir, pero que sin duda sí es un vecindario que se está retransformando, que se vació en los 50, se quitaron las casas, siempre fue un barrio residencial, pero que está muy cerca de la infraestructura, como aquí se ve, y ahora que se está tratando de recuperar, pues ojalá esto pueda aportar, ¿no? Un poco a cómo se comporta este barrio. Pensando esto en toda la extensión de la ciudad, hemos estado hablando de distintas maneras en distintos proyectos y haciendo como de alguna forma distintas posibilidades para poder entender, ¿no? Cómo formar lo mismo que dije hace rato y reforzar esa idea de sostener a un cuerpo a través desde su cama, pero sobre todo a través del colectivo, ¿no? Desde su sala hasta la ciudad. Y en Monterrey, Nuevo León, en México, en el país, en el norte de México del país, nos pidieron hacer un edificio de 150
unidades en donde su propuesta era hacer un edificio como muy comunitario. No sabían con quién se metían hasta que llegaron con nosotros y les dijimos su idea de comunitario, de que se comparten las amenidades y el gimnasio y la alberca, pues eso no hace una comunidad, ¿no? Eso nada más hace que haya programas en donde se encuentran más gentes que en las salas de los departamentos, pero no nada más es el automático y sobre todo no es el paso suficiente, ¿no? Hay que entender cómo provocar incluso esos conflictos, ¿no? Entre interacciones entre los seres que habitan este espacio para poder entonces generar un espacio comunitario. Y cómo hemos evitado esas interacciones y esos conflictos, pues a través de simplificar, según nosotros, o eficientar esas formas de acceso, ¿no? Los elevadores, los pasillos, los lugares en donde no hay posibilidades casi de encuentro y sobre todo no hay posibilidad de reconocimiento del otro de ninguna forma, ¿no? Lo único que reconocemos es que hay una serie de puertas inertes al lado de nosotros y que, uy, ahí va saliendo el vecino, ¿lo oyes? Corre, no te vayas a saludar, ¿no? Y entonces nosotros lo que tratamos fue de romper completamente con eso. ¿Qué hicimos? Romper con los núcleos verticales, fundamentalmente promover, no los rompimos porque evidentemente existen los elevadores, pero romper fundamentalmente las comunicaciones entre las unidades, generar clústeres, es decir, no hay un elevador que conecta a 45 unidades y así ad infinitum, sino que hay un elevador que conecta a 4 unidades porque esos están directamente conectados a un espacio, luego hay otro que conecta a 6, otro que conecta a 20 y así estos se conectan además con espacios no programados o programados chicos y más grandes en distintas partes del edificio, haciendo puntos de conflicto, de interés, de contacto, de producción, incluso de comercio y demás dentro del conjunto que, bueno, lo que profundamente estamos tratando de promover es que haya esta posibilidad, ¿no? De esta creación de la comunidad. No sabemos si se va a formar. La arquitectura no lo puede todo, pero creemos que puede ser una plataforma que permita o una plataforma que imposibilita, ¿no? Y creemos que este es ese espacio. Llevándolo como un poco más allá en este edificio, algo de lo que queríamos hacer, que no pudimos hacer, pero que hemos ya llevado a otro nivel, es también eliminar jerarquías, ¿no? Las jerarquías que definitivamente están dadas de alguna forma por la verticalidad, ya, por la horizontalidad, por la verticalidad, por la forma geométrica en que entendemos el espacio, las queríamos romper al menos en el término de los tamaños. Esto no lo llevamos hasta ese lugar, pero bueno, este edificio ya se está construyendo, ganamos las batallas importantes, sabemos que para lograr construirlo a veces tenemos que perder algunas, pero bueno, esta idea como que es algo muy recurrente, ¿no? ¿Por qué otra vez, no? O sea, ¿por qué yo tengo la capacidad de decidir que alguien más duerma en pareja o que alguien no comparta su cuarto, ya nada más por el tamaño del cuarto? O sea, no incluso ni aunque lo diga o no, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir la posibilidad a que no haya jerarquías en el espacio? En México, porque esto además también ya son proyectos, cosas que se hacen en muchas partes del mundo, es un reto gigante porque la ley no lo permite. La casa en la ley de vivienda de México dice que la casa no es casa si no tiene los espacios determinados de cocina, baño, 2 recámaras, un espacio de comedor y que además cumplan con las dimensiones mínimas de la ley. Evidentemente todos pueden ser más grandes de lo que son, pero no pueden ser más chicos y no pueden no existir. Entonces una casa sin cocina no es casa, una casa sin baño no es casa. Sin embargo, las casas sin cocina, aunque a todos le parezcan un escándalo, a lo mejor ahorita que lo que digo, ojalá lo puedan reflexionar, porque las cocinas, ¿por qué tienen que estar adentro de la casa? ¿Y por qué no tienen que estar adentro de la casa? ¿Y por qué cada quien no podría decidir?
Entonces, bueno, aquí en Tornel lo que estábamos tratando es de llevar como mucho más allá la idea de no solo de que cada quien decida su forma de existir, sino de entender que la vida pasa, ¿no? Y lo que decía al principio, ¿no? La casa está diseñada para los 15 años de la vida de una pareja hetero que decide tener hijos. Entonces, la casa es perfecta, está diseñada para eso, uno se casa, llega a su casa, tiene amplitud, después, bueno, se acomodan los hijos, van creciendo y tan. No vuelve a funcionar esa casa, pero bueno, si nos divorciamos, si nos arrejuntamos, si se viene la mamá a vivir, viene el novio, eso ya no existe, no hay posibilidad porque no cabe. Entonces, lo que nosotros en este lugar tratamos de explorar es una reflexión profunda que hemos hecho en muchos proyectos de una característica profundamente intrínseca ligada a lo que es la arquitectura. La arquitectura es muy determinada y es muy determinante. No hay posibilidad, no, es inamovible, una pared es una pared, ¿no? Y no es movible, y no es flexible, y no es orgánica, y no es cambiante. Es una pared que va a ser una pared y si está bien construida puede durar muchos siglos y que va a determinar quién, cómo, para dónde y de qué lado puede vivir. Lo mismo un techo, un piso, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo que explicar más, se explica solo. Sin embargo, esto, que es así determinado y determinante, sostiene un proceso siempre cambiante, un proceso 100% orgánico que es la vida. Se sostiene sobre un proceso cambiante porque la arquitectura está sobre el entorno natural y después sostiene a un proceso absolutamente natural y siempre cambiante que es la vida. Nuestro cuerpo cambia cada segundo, nuestra vida cambia cada segundo, aunque no seamos conscientes de ello. Nuestro proceso orgánico es cambiante todos los días. Nuestro cuerpo nunca pesa igual, no todos los días pesa lo mismo, no todos los días los pantalones te cierran igual, no todos los días los ojos se te abren igual, no todos los días los zapatos te quedan los mismos, aunque te pongas los mismos todos los días. Y si lo vemos en una película mucho más larga del tiempo, que esa es otra condición muy importante para nosotros en la arquitectura, el tiempo, el proceso ya es totalmente cambiante y la arquitectura es absolutamente determinada. Pueden pasar milenios que la arquitectura sigue ahí, en el exactamente mismo lugar, con la exactamente misma condición. Sin embargo, no ha habido un organismo que ahí remana en ese proceso. Entonces, estos edificios, pues no solo están tratando de asimilar y de entender que existen formas diversas de habitar y que a lo mejor a algunos les gustan los baños gigantes o no son baños y a otros no les gustan las cocinas y a otros les gustan las recámaras. Pero bueno, este proceso está un poco detenido porque la ley todavía no nos los permite. Llevado como al entendimiento de cómo cada quien puede decidir su casa, cómo cada quien puede entender su ciudad, es algo que nos llevó este proyecto a preguntarnos. Es una comisión para hacer una instalación temporal en esta plaza en una ciudad que se llama Columbus, en Indiana, en Estados Unidos. Esta biblioteca la hizo Ian Pei, que es este arquitecto de origen chino que hizo la pirámide del Louvre, será lo más conocido. Y en esta ciudad además sucede un fenómeno muy interesante. Hay una familia que hizo mucho dinero con una empresa muy, muy exitosa que se llama Cummins y que los Miller que decidieron que su mejor legado era dejar arquitectura para su ciudad. Y entonces comisionaron arquitectos de muy renombrado nombre en su momento, arquitectos, todos hombres, para hacer las infraestructuras más importantes de esta ciudad, ¿no? Entonces, Eero Saarinen hizo una iglesia, el papá hizo la iglesia más bonita, en fin, hay una serie de infraestructuras muy espectaculares y hay una población que vive aquí desde hace 250 años más o menos, ¿no? Y entonces cada año hacen un festival
cada 2 años hacen un festival en la continuidad de este legado de traer a los arquitectos a la ciudad. Ahora hacen un festival en donde invitan a arquitectos a hacer instalaciones temporales. A nosotros nos comisionaron la de hacer en esta plaza un espacio y cada año hay un grupo de curadores que decide el tema en el cual se tiene que intervenir. En este año, que fue el año pasado, los curadores decidieron que nosotros teníamos que ser una plaza que la hubiera diseñado el público, ¿no? Y entonces diseñar con el público. Y entonces nos dieron la plaza y nosotros dijimos, bueno, muy bien, yo no creo nada en el diseño participativo como está planteado, porque definitivamente, sobre todo para diseñar un espacio público, pues se queda corto porque quién decide y cómo, ¿no? Y aquí de alguna forma empezamos el proceso sabiéndolo, queriéndolo demostrar, ¿no? Que el planteamiento de la curaduría era un poco complejo y entonces hicimos un proceso de participación muy amplio, con muchas técnicas, ¿no? Invitamos a toda la comunidad a dibujar en espacios grandes, les dimos material didáctico para recortar, para pintar, para hacer rompecabezas. Hablamos con muchísimo tipo de población de todo tipo y llegamos obviamente a tener una cantidad de ideas infinitas de qué hacer en esta plaza, desde un aeropuerto para dragones hasta un parque para patinar, hasta una sala y en fin, infinidad de ideas y obviamente cada persona tenía una idea y una necesidad distinta. Y entonces, a lo que ya sabíamos, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cuál es la idea que prepondera? La ponemos a votación. Todos sabemos que la democracia no es la representación de nadie, sino nada más de una mayoría que no incluye a todos. Todos sabemos que la sociocracia es muy difícil porque tiene que haber procesos muy largos para poder generar procesos de acuerdos y de desacuerdos para poder llegar a una conclusión y pues que no teníamos, ¿no? Entonces aquí lo que decidimos fue, bueno, a través de esa comunicación, de esos procesos de imaginación, cómo poder responder para que cada uno de ellos que dijo que quería en su plaza se sintiera que podía ser la plaza suya. Y lo que hicimos fue entonces trasladar la idea de la biblioteca, que un poco es así. Cada quien que entra a una biblioteca hace de su libro suyo y su mundo al leerlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podíamos hacer eso en el espacio público? Hicimos una serie de libreros que sostienen objetos que la comunidad dijo, habló, participó y mencionó, y que con ellos, con estos objetos, cada día puede construir su plaza como se la imagina y como se la imaginó y como se la quisiera imaginar. Esto estuvo montado durante 6 meses, hubo todo tipo de eventos muy diversos. Al principio había algunos objetos de algún tipo, luego no hubo objetos porque se los llevaron, luego hubo otros objetos prestados, luego hubo más objetos. En fin, durante todo este tiempo fue un proceso siempre cambiante y la gente al final del día pudo ocupar esta plaza de acuerdo al día en el que pasó, con la condición en la que se encontró y con el objeto que le gustó. Fue muy curioso que hasta había momentos en los que la gente acababa vestida del mismo color. Les prometo que no se pusieron de acuerdo, ni yo con ellos. Y lo bonito fue ver que realmente el que quiso una sala lo convirtió en su sala. El que quiso un espacio para descansar lo convirtió en un espacio para descansar. El que quería jugar con los patines, jugaba con los patines. Y el que se imaginó que aterrizaban los dragones, también los dragones aterrizaron. Y entonces nos dimos cuenta del poder, ¿no? De la posibilidad, de la capacidad de estos procesos para poder construir espacios. Y no todos se pueden construir igual y no todos los procesos son iguales y justamente cada uno tiene su sentido. En este caso, hicimos unos talleres muy amplios y diversos de hablar sobre los cuidados. Y lo que hicimos fue pedirle a cada participante de los talleres que fueron en distintas partes del mundo, que trajera una prenda de ropa y si no la traía le podíamos donar una, y al juntarse y empezar el taller,
platicar de la ropa haciendo esta la primera capa de cuidado para nuestro cuerpo. Si pensamos en que la arquitectura es este cascarón que necesitamos para habitar, que sostiene cuerpos para existir en esta vida, pues la ropa es la primera capa, la primera arquitectura, podríamos decir, como lo entienden los monjes. Y entonces queríamos hablar de eso, a través de la ropa, hablar de los cuidados. La ropa además lleva dos procesos de cuidados muy importantes, el que lo hace y el que la cuida. Y las dos son empresas altamente explotativas y discriminatorias, son de las menos pagadas. La gente que hace la ropa, todos sabemos las condiciones, y la gente que cuida la ropa, lava la ropa, plancha la ropa y la tiene limpia, también sabemos de las condiciones, ¿no? Entonces, en estos talleres quisimos hablar de dónde están esos espacios en la ciudad, cómo se ven esos espacios en la ciudad y quién y cómo y dónde se ven en nuestros espacios íntimos y personales. ¿Quién cuida de nuestra ropa? ¿Cómo la lavan? ¿Quién la lava? Y además, en esta construcción de conversación, al mismo tiempo hicimos la construcción de estos textiles que se expusieron en Australia, en lo que hicimos de alguna forma una réplica de un lavadero común del siglo XVII en una ciudad en México, en Pachuca, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y lo que quisimos de alguna forma fue hablar de la ciudad del cuidado, ¿no? ¿Dónde están esos espacios que hoy están invisibilizados, que están metidos en nuestras casas, que son los que construyen finalmente nuestra posibilidad de existir y yo diría nuestra comunidad y nuestro colectivo? ¿Dónde están en las ciudades? ¿Dónde están en nuestras casas hoy en día? ¿Dónde están en las ciudades? ¿Dónde estaban en las ciudades anteriormente? Y cómo eso construía nuestras sociedades y nuestras comunidades desde muchos ángulos, ¿no? Porque no nada más era el lavar la ropa. Al lavar la ropa estábamos construyendo lazos sociales que sostenían incluso productivamente nuestras sociedades, ¿no? Y ya para terminar esta charla, quiero saltar un poquito a un tema un poco más amplio del espacio público, ¿no? Hablando del espacio de los cuidados, ¿cuál es el espacio en la ciudad que nos cuida? Y esos espacios son muy diversos, ¿no? Desde espacios que sostienen la vida como espacios de cuidado de salud, ¿no? Los hospitales, evidentemente, pero yo diría cada árbol, cada calle, cada banqueta, cada iluminaria, cada espacio de nuestra ciudad está realmente sosteniendo esa vida de la ciudad, unas mejores que otras y algunos elementos sosteniendo y otros impidiendo. Y nosotros hace 20 años empezamos a trabajar en el Jardín Botánico de Culiacán, 2019, en junio del 2005, empezamos a trabajar en este proyecto que profundamente ha transformado nuestra forma de hacer, profundamente transformó nuestra forma de hacer arquitectura y afortunadamente pues empezamos a trabajar muy pronto en él. Cuando llegamos, el espacio ya tenía 20 años de uso más o menos. Era un jardín que se había fundado a partir de un ingeniero apasionado por las plantas. Decidió empezar a poner su colección en este espacio público, convenció a las autoridades, le otorgaron este espacio como espacio público para poder poner esta colección botánica. Y nosotros nos invitaron porque al tener 20 años el jardín, habían decidido introducir un nuevo programa muy ambicioso de arte. Y entonces necesitaba de alguna forma varias infraestructuras dentro del jardín para poderse sostener. Arte contemporáneo muy espectacular. Esta es una pieza de Valesca Suárez, que cuando nosotros llegamos al jardín ya estaba en planeación, en construcción, pero espacios también muy, muy impactantes, no solo en términos como de que son muy, muy inspiradores, sino que tienen hacen mucho impacto físico, pues son muy grandes, como este observatorio de James Turrell y otras obras de 45 artistas de distintas partes del mundo que se fueron insertando. Y nuestra tarea era generar espacios, infraestructura
que pudiera sostener este nuevo programa. En específico, querían un edificio que pudiera sostener auditorios, talleres para niños, oficinas y demás, y que pudiera como sostener bodegas, etcétera, ¿no? Otros espacios más prácticos. Lo que nosotros decidimos fue explotar el programa, entendiendo que esto era un jardín botánico y que primordialmente, aunque ahorita iban a poner una colección de arte como muy ambiciosa, lo que era el objetivo fundamental de este lugar era bueno, no el objetivo, el sostener, ¿no?, la colección botánica que en este momento ya era bastante relevante, como eje directivo, eje director, rector de este espacio. Y bueno, lo que nosotros entonces hicimos fue dividir el programa en la expresión máxima y presentar una idea de cómo hacer pequeños pabellones en distintos lados del jardín para poder de alguna forma sostener los nuevos programas que se requerían, pero poder hacer como uso de la intervención para reforzar la idea de jardín botánico, que estás en un jardín botánico, que tú perteneces a este ecosistema que rige este espacio de una manera como muy profunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, decidimos exponer el riego, que el riego es un sistema increíble, totalmente natural, ¿no?, que se hace por gravedad, porque tienen al lado un río que baja, además, que la corriente va en el sentido perfecto para poder irrigar el jardín y reincorporarse al río. Y lo que nosotros decidimos fue revelarlo, ¿no?, que el espacio mismo te pudiera platicar cómo se sostiene y cómo vive, y que te pudiera recordar siempre que estás en un jardín botánico, ¿no? Estos edificios son programas distintos, en uno hay un auditorio, en otro hay un taller para niños, en otro está el baño, y sí, si estás en el auditorio y tienes que ir al baño y está lloviendo, te mojas, es un jardín botánico. Si está cantando un pajarito, lo escuchas, y si hace mucho calor, pues te da calor, pero este es un jardín botánico, no estamos en un centro comercial, no estamos en el centro de la ciudad, este es un jardín botánico. Y los edificios todos tienen esta como propuesta de relacionarse con este entorno, sabiendo que le imponen, ¿no?, a un territorio, a un terreno, a un jardín botánico, una capacidad, pero que a la vez tratan de abrir paso y de dialogar con esta naturaleza para poder como integrar las actividades del ser humano en este entorno, ¿no?, en este ecosistema de la zona natural. Y bueno, hicimos varios edificios que todos tenían como la misma estrategia, dividir el programa, explotar los edificios para que estuvieran siempre en relación con el jardín, utilizar un material que fuera todo. No me voy a clavar en la idea del material, porque es una cuestión muy, muy especial y muy interesante, pero el objetivo primordial era como hacer una estrategia donde de alguna forma la jerarquía del jardín botánico preponderara sobre todas las cosas. Este jardín está en Culiacán, es una ciudad al noroeste del país. Es la capital del estado de Sinaloa. Habrán oído del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán. Sí, es de esta ciudad, sí, todos los mitos. Y la idea justamente era tratar de reconocer que esta es una ciudad que tiene una capacidad increíble y que este espacio, de alguna forma, también revitalizar, no revitalizar, porque estaba muy vivo, sino reforzar la experiencia que cada ciudadano tenía en el jardín botánico, porque era un lugar de congregación muy especial, de unión del tejido urbano, y que durante todos estos años que hemos trabajado en el jardín hemos ido reforzando, ¿no? Y que ha sido una oportunidad increíble. Del jardín podría hablar 20 años, como los que llevamos trabajando, porque no solo ha sido realmente un proceso que ha transformado nuestra capacidad de entender cómo actuar, sino que ha construido toda nuestra carrera, ¿no? Y no solo eso, nos ha seguido toda la carrera. Gracias a este jardín y gracias al trabajo que llevamos haciendo ahí 20 años, nos invitaron a trabajar en el Parque Central de Mazatlán, que es la segunda ciudad más importante del estado de Sinaloa,
y es una ciudad que surgió, creció, se estableció y creció alrededor del turismo. Me voy a saltar este proyecto para que nos dé tiempo de hacer preguntas y voy a terminar con este. Y entonces nos invitaron a trabajar en el Parque Central, que es este parque que está realmente en el centro, el punto más álgido de la ciudad de Mazatlán, que es esta ciudad otra vez turística del estado de Sinaloa, que fue creciendo, dejó de tener un atractivo turístico tan importante porque se volvió una ciudad muy grande y empezó a volverse una ciudad de alguna forma servicios económicamente muy importante. Y lo que nosotros teníamos a la tarea de entender cómo consolidar el uso social de este espacio natural llamado Parque Central, que de alguna forma casi solito se conformó porque el crecimiento de la ciudad no pudo extenderse hasta ahí porque tiene una laguna de regulación natural que fluctúa de acuerdo a las distintas estaciones del año. Y entonces nos invitaron claramente por nuestra relación en el Jardín Botánico, por nuestro trabajo ahí, y lo que hicimos primero entender era cómo se insertaba este espacio hídrico dentro del sistema hidráulico de toda la ciudad, del sistema geológico, del sistema ecológico, del sistema de parques, etcétera, etcétera. Y entonces, cómo entender, cómo integrar una estrategia para poder lograr consolidar el uso social de este espacio, ¿no? El uso ecológico existía, pero el uso social estaba limitadísimo porque no se habían imaginado cómo consolidarlo, ¿no? Teniendo esta condición fluctuante del agua. Y la condición que sabíamos era que, uno, que teníamos la laguna, obviamente, pero que teníamos dos grandes piezas de infraestructura, un museo y un acuario. El museo tenía proyecto conceptual, tiene proyecto conceptual, ahí sigue en conceptual, y el acuario ya tenía un proyecto más avanzado arquitectónico que nosotros no teníamos nada que ver. Los dos eran arquitectos distintos y nosotros nada más, nuestra tarea era hacer el parque y dándole cabida a estas dos grandes piezas de infraestructura. Y al consolidar la idea de cómo utilizar el parque, determinamos obviamente que lo más importante era generar las posibilidades de interacción humana y social con tres condiciones. Una condición en un espacio siempre, de alguna forma, siempre que está hundido en el agua, siempre con agua, un segundo espacio que a veces tiene agua y a veces no, y un espacio que no tiene agua, ¿no? Entonces, esta imagen resume esa estrategia que implementamos en todo el jardín, en donde hay espacios que tienen estas condiciones, ¿no? Algo de lo que nos gustó mucho de esta propuesta y de esta idea de utilizar este parque es que esta condición fluctuante que fluctúa con las temporadas del año generaba una posibilidad para Mazatlán, para la gente de Mazatlán, que no se da en muchos lados, porque en el espacio público, evidentemente, cuando está condicionado a un entorno climático constantemente cambiante, ¿no? Con 4 estaciones muy marcadas, como es en el norte o en el sur, como cerca de los hemisferios, pues la condición de uso del espacio público está completamente determinada por el clima del exterior, ¿no? Y esto es algo que es normal, la gente lo domina, sabe cómo es, se comporta de formas distintas, hay actividades distintas en estos espacios. Sin embargo, en las latitudes más tropicales como las nuestras, aquí en Mazatlán específicamente, pues la creencia popular es que no hay más que una estación, ¿no? Que ellos la llaman el infierno porque hace mucho calor, pero sin embargo sí hay estaciones, ¿no? Hay 4 estaciones sin ninguna duda y que fluctúan, ¿no? Todo el proceso es cíclico, aunque lo veamos muy evidentemente o no. Y aquí lo que queríamos nosotros era utilizar, ¿no? Como de alguna forma esta herramienta para evidenciar que sí existía. Y entonces, bueno, eso nos dio esta condición del parque. Cuando estábamos empezando a trabajar en el proyecto, lo primero que tuvimos que hacer fue limpiar la laguna, porque la laguna tenía una contaminación brutal porque todos estos edificios que ven al frente, que dan al mar, sacaban sus desechos hacia la laguna. Entonces, bueno, al revertir el proceso de contaminación y empezar el proceso de limpieza,
la gente detrás del proyecto, que era una asociación público-privada, ¿no? El parque es público, pero había una inversión privada, y que la asociación público-privada se había formado para hacer las dos piezas de infraestructura, el museo y el acuario, llegó con nosotros a decirnos que si nosotros podíamos tomar el proyecto del acuario y hacer un acuario que sí pareciera un acuario. La verdad es que en ese momento para mí llegó un momento como muy complejo, porque a mí el acuario siempre me ha parecido este espacio que es, como muy bien describe este mural que se llama El hombre controlador del universo, de Diego Rivera, que se hizo en 1933 en el Rockefeller Center en Nueva York. Después se borró y se pintó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1934, en el cual pues, claramente describe muy bien cómo todavía nos sentimos, ¿no? Este hombre que controla el universo, y que, por ejemplo, el acuario, ¿no? Ese mundo que no podemos entrar todos ni muy seguido, pues mejor lo traemos a nosotros porque somos tan fuertes y tan dominadores, tan controladores, que lo podemos traer a nosotros y además podemos fantasear sobre él, ¿no? Y la segunda preocupación es que pues llegaron conmigo y me dijeron, oye Tatiana, pues ¿por qué no haces un acuario que sí parezca un acuario? Y le dije, porque su idea de acuario, de traer pingüinos a Mazatlán, a 40 grados bajo un techo geodésico transparente, porque ese era el diseño, pues no me parece muy inteligente cuando ustedes además tienen el acuario. No les dije, no me parece muy inteligente, es un poco mal, de una disculpa, les dije, me parece algo que no debería de suceder aquí, porque ustedes tienen el acuario más importante del planeta, que es el acuario del Mar de Cortés, el acuario natural más importante del planeta, a 100 metros. ¿Por qué traeríamos pingüinos desde quién sabe dónde, en unas condiciones patéticas, solo porque somos el hombre controlador del universo? Y justamente en ese momento nos dijeron, bueno, el tema es que no queremos eso. Nos dimos cuenta que queremos un acuario que nos identifique con nuestro entorno, que sea una pieza identitaria de la ciudad, de la sociedad mazatleca, que nos pueda permitir identificarnos como parte de este ecosistema que es el Mar de Cortés. Y entonces fue cuando ya fue música para mis oídos y decidimos, entonces, vamos a entender cómo, ¿no? Hacer una pieza de infraestructura, un centro que pueda reunir todo esto. ¿Y quién puede hacer algo así? ¿Quién ya ha hecho algo así? Nos dimos cuenta que la gente de Ocean Wise, que hicieron el acuario de Vancouver, ya habían hecho un proceso parecido, tenían a su cargo el acuario de Vancouver, y entonces diseñaron esta institución, el Mar de Cortés. Y ahora nos daba la tarea de nosotros de pensar cómo era este edificio, una pieza identitaria que nos hiciera reconocernos como parte de este ecosistema del cual somos parte y no somos ni controladores, ni destruidores, ni nada. Y pensamos que no teníamos la capacidad de imaginarlo, ¿no? Pero sin embargo, por suerte llegamos en el año 2289 a un edificio que había subido el mar en el año 2100, luego había recedido y se había llenado de vida. La vida tomó esta ruina que se construyó en el año 2023. No sabemos para qué se construyó, no sabemos cuál era el programa, pero lo que sí sabemos es que la vida tomó a este espacio como su plataforma y como su casa, su hábitat. Y lo que nosotros hicimos fue generar estas dos escaleras enormes que te llevan a entender el ecosistema del techo, una que te sumerge al espacio central y te hace recorrer y ver toda la vida que en este edificio se estableció. Y bueno, pues este edificio fue construido en el año 2023, se inició en el año 2020, y es una plataforma que ahorita está incentivando, ¿no?, ser tomada por distintas especies. Desde el mayo del 2023 ya fue tomada por 1,5 millones de personas, o sea, 1,5 millones de nosotros ya han tomado este edificio, y ojalá poco a poco lleguen a más de 1,5 millones de especies diversas que se hayan implantado y que hayan tomado este lugar como su hábitat. En realidad, este es un ejercicio como en muchos sentidos, ¿no? Entendiendo cómo
pensarnos como parte de este ecosistema, no dominamos ni estamos destruyendo al planeta. El planeta nos está expulsando a nosotros porque no hemos sido habitantes, que hemos entendido la necesidad simbiótica de pertenecer a ellos. Es un edificio que ojalá algún día los que lo visiten sean peces y que los peces sean personas. Y es un edificio que ojalá en el año 2289, cuando yo llegue, y ustedes ojalá también me acompañen, podamos entender las incapacidades y a las incapacidades de ese hombre del siglo XXI que se sintió el dominador del universo y que pueda ofrecernos algunas otras alternativas y visiones para el futuro. Con esto voy a cerrar mi conferencia. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado aquí y nada más decirles que esto no se hace solo, somos un equipo que aquí se ven muy poquitos, pero que en realidad me gustaría incluso pensar que somos todos. El espacio construido lo hacemos todos y somos todos. Muchísimas gracias. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Juan Carlos Doblado de la Universidad de Lima. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Felicitaciones por tu exposición. Quería que nos platiques brevemente cómo es tu aproximación a proyectos tan diversos, ¿no? Tienes proyectos, nos has mostrado proyectos en París, nos has mostrado proyectos en México, en Estados Unidos. Sé que tienes una sala de exposiciones en China, en Tsinghua. Hay el proyecto de Lyon Confluence, que son estos edificios de departamentos que has hecho dentro del plan que hizo Herzog y de Merón. En fin, son realidades tan distintas donde combinas lo público, lo privado y todas las cosas que nos has platicado en tu brillante conferencia. Pero ¿cómo es la aproximación a realidades tan distintas, ¿no? ¿Cómo haces, cuál es un poco tu proceso para que nuestros estudiantes entiendan la complejidad al hacer un proyecto? Muchísimas gracias por la pregunta, creo que es fundamental. La verdad es que al principio, bueno, para sumarle a la diversidad, no conté un proyecto que estamos haciendo ahora, que es un monasterio en Alemania para monjes cistercienses, o sea que le sumamos a la complejidad y a la diversidad. Ha sido también un proceso de aprendizaje de entender cómo actuar en contextos tan diversos y tan distintos. La verdad es que al principio así los veía, ¿no? Al principio, y además con las herramientas que a mí me dieron en mi escuela, ¿no? Creía que al uno entender y reconocer que eran espacios diversos y distintos y poder analizarlos, ¿no? Con estadísticas y mediciones y orientaciones y el sol y la tierra y a qué huele el espacio, yo podía integrarme o llenarme de información para poder responder de alguna manera, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que ese, otra vez, no era un pensamiento nada más absolutamente inocente, sino totalmente inconsciente y casi colonizador y discriminador, ¿no? O sea, de entrada, no conocemos, no podemos, ni tenemos la capacidad como seres humanos de ni siquiera conocer al otro, porque siempre lo vamos a hacer a partir de nosotros, ¿no? Olvídense de conocer otro contexto y de entender otro lugar diverso. Eso no existe, eso podemos conversar, podemos montarnos en él, podemos analizar, podemos estudiar, podemos sumergernos, pero fundamentalmente lo que cada vez estamos conociéndonos más es a nosotros mismos y a nuestro propio punto de vista y a nuestro lugar de origen, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de eso podemos actuar? Es lo que, como un tiempo después de entenderme así, nos hemos mostrado ante los proyectos. Y creo que la forma es, ¿no? A través de lo que yo he aprendido, lo que yo puedo reflexionar sobre lo que yo soy, de lo que como yo vivo, cómo puedo abrir procesos para que el otro se reconozca a sí mismo, para que el otro forme su propio proceso. Y ya mi pregunta última, que no tiene respuesta,
es cómo hacer arquitectura que se vuelva una plataforma para que cada quien decida su propia forma de existir, no a través de mi mirada, no a través de mi traducción, no a través de mis ojos. Ellos con su espacio, en su lugar, con su persona, ¿no? Y bueno, eso es una pregunta que no hemos logrado responder, que no quiero responder, sino que me hago cada vez que hago un proyecto y que es con la que entramos a cada espacio, ¿no? De alguna forma siendo un agente que otorga una herramienta más, ¿no? Dentro de este proceso de producción del espacio para generar una plataforma para que esa persona que está ahí se vea, se entienda, se reconozca y habite como es, ¿no? Una cosa que me ha parecido fantástica de tu conferencia y que en particular me llamó la atención como profesor de taller de diseño es que utilizas una serie de collage o utilizas la técnica del collage para aproximarte a los proyectos, ¿no? Son unos dibujos que son de por sí llamativos, preciosos, ¿no? Tanto como los proyectos. Y me llamó la atención además que en tu página web están estos, también es un collage, ¿no? Hay un collage que es toda tu obra, pero en una especie de ciudad dibujada imaginaria, ¿no? Sin embargo, son proyectos en distintas partes del mundo, como acabamos de hablar hace un instante. ¿Cómo es esta aproximación o esta, utilización del collage? Porque además tus proyectos son como arquetipos, ¿no? O sea, se van reconociendo como de la misma mano, a pesar de que en realidad están diferentes y que tienen materiales diferentes. O sea que por un lado el collage es la unión de varias cosas diferentes, pero por otro lado conforman una nueva unidad. Pues muchísimas gracias por esta pregunta. Esto también es una posibilidad de una conferencia de 8 horas, pero vamos a hacer una respuesta de 3 minutos. Porque ha sido un proceso realmente de toda nuestra carrera, ¿no? El cómo utilizamos la imagen. Y te diría que somos collage, creemos que producimos collages y ojalá nuestra arquitectura se consuma como un collage. Y somos collage porque somos una suma de muchos, ¿no? Un colectivo enorme y, como dije, al final me gustaría que fuéramos todos, los que pensamos y los que hacemos y los que nos referimos y los que nos imaginamos y a los que nos pensamos hacer para hacerlo, ¿no? Luego, en realidad, hacemos collages porque creemos que primero lo usamos así, fue la primera salida, ¿no? El collage es fue una forma de representación de nuestras ideas, porque creemos que un collage es una herramienta de comunicación mucho más amplia que cualquier otra imagen, porque un collage es posible de recibir al otro, es posible de volverse el otro de alguna forma, porque cada collage es interpretado por el que lo ve, el que lo consume, el que lo platica, el que lo piensa, de una forma muy personal, muy única y muy suya, ¿no? Entonces se incluye en el dibujo porque al tener una interpretación distinta ya estás incluido en el dibujo. Y después hemos, como de alguna forma, entendido que hacemos collages porque creemos que la arquitectura que hacemos, ojalá, se pueda entender, ¿no? Por cada quien como es y no por como nosotros nos los imaginamos. El collage ha sido una herramienta que nos hemos dado cuenta que ha sido muy productiva, ¿no? En nuestro proceso. Ahora ya nada más nos pensamos, hacemos y pensamos que hacemos collages, producimos arquitectura como collage, sino que también lo usamos como proceso de diseño, ¿no? Porque es una herramienta que incluye muchas formas de pensar, que admite cambios, que admite extensiones, que admite sumisiones, que admite opresiones y que es muy extensa, ¿no? Y es muy generosa por ello. Por ello se abre y comunica de forma distinta. Un collage además provoca, ¿no? Provoca una conversación mucho más que una imagen preestablecida, estéticamente perfecta, curada, porque hay poco que discernir, estamos o no de acuerdo, pero no hay más que discutir, ¿no? Entonces el collage como herramienta de diseño ha probado ser genial, o sea, yo
pongo un collage con algunas ideas en la mesa que yo interpreto de una forma, y llega la otra persona que está sentada dentro de la mesa y dice, no, pero como Tatiana, yo no quiero, nunca te dije que hiciéramos una cama volando en un árbol, o sea, ¿por qué? Yo no quiero dormir en medio de los árboles. Y entonces empiezan a haber formas de comunicación que de otra forma no se hubieran detonado, ¿no? Y entonces se abren espacios para imaginar futuros, historias y vidas diversas, distintas y posibles. Y por eso lo usamos. Es una respuesta muy concisa de un tema muy complejo, pero espero que haya dicho más o menos que... Ha estado perfecto. Tatiana, a nombre de la Universidad de Lima y la Facultad de Arquitectura, muchas gracias por tu conferencia y espero que la próxima vez podamos tenerte aquí en persona en Lima. Gracias. Ojalá, porque además nunca he estado en Lima y es una de las que está hasta arriba de mi lista. Bueno, comprometo acá a las autoridades a hacer eso. Me encanta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por haber asistido. Y las dejo con Ángeles Maqueira. Bien, vamos a cerrar esto rápido. Sé que todos están cansados, pero no más que nosotros, así que aguántense un ratito. Lo primero, para los chicos, para los estudiantes, es que creo que estos 2 días deberían convocarlos siempre a buscar ustedes, hacer la ciudad. El cliente jamás se los va a pedir, así que ustedes tienen que cargar con esa tarea de pensar en el espacio público y en cómo los proyectos que hagan en el futuro le regalen a la ciudad una mejor ciudad. Agradecerle a los ponentes, a los moderadores, a los presentadores, representados aquí por Juan Carlos y Valerie, pero en general a todos, y felicitar al equipo que ha organizado, que ha sido comandado por Romina Portilla, y quiero que los aplaudan, por favor, para cerrar el evento. Muchas gracias. Buenas noches.